Quería contar muy brevemente de cómo encontramos un fichero sobre el cual se está basando el grupo Jacuzzis, que también les quiero dar la bienvenida y las gracias por estar aquí. Aaron Jiménez también, mil gracias por estar aquí. Y bueno, dentro de la revisión, no sé si sabían, pero Carla regresó a vivir a México apenas, ¿no? Que fue el año pasado, después de 30 años en Nueva York prácticamente. Entonces, en esa mudanza desde Nueva York nos tocó revisar muchísimas cajas, un sinfín. Pensábamos que en 1, 2, 3 revisiones lo lograríamos, no sé cuántas hicimos al final, no sé, como 5. Y en esa revisión encontramos que Carla no ha sido una crítica, historiadora, curadora, sino ella misma ha tenido como sus impulsos creativos y ha pues generado obra propia. Entre ellas unas tarjetas de performance a manera de statement, en las que cuando trabajaba en el Museo de Arte Moderno, en un evento de performance, que en ese sentido está lindo acabar así también este evento, Carla con un micrófono comenzó a decir los statements, que son súper interesantes porque hablan de ella como curadora, investigadora, pero también como extranjera, como mujer, como feminista, sus pensamientos alrededor del arte, de los museos. Entonces creo que es una manera muy interesante de sintetizar un poco tus ideas. Y pues bueno, vamos a ver un poco de este performance que está basado en este fichero y que habla del último número de artes visuales que no se realizó. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Andrea. Aunque después de la Revolución Cubana, Estados Unidos hizo un cerco alrededor de la isla, para entonces Cuba ya había contribuido internacionalmente con su herencia musical afroamericana. Su son cubano, su son urbano, el mambo, el cha-cha-cha, el guaguancó, junto con ritmos del Caribe y del jazz, dio forma al nuevo tipo de música urbana latina en el mundo, sumando a lo que ya había exportado previamente y ya durante el bloqueo económico. Quienes alcanzaron a salir de Cuba seguían teniendo una repercusión internacional, como por ejemplo Celia Cruz, o los músicos no cubanos que iban a formarse a la isla, o el millón de cubanos inmigrados en Miami. Pero ¿qué sucedía con la gente de Cuba, las que no les dejaban cruzar la calle para llegar al continente americano? ¿Qué cocinaban en su encierro? Pues lo que estamos oyendo. De manera velada, adentro de Cuba se escuchaban los sonidos de Estados Unidos, el jazz, los Beatles, el disco, la salsa neoyorquina, el rock. Y la música cubana estaba experimentando con todo eso. Calladamente,
la isla continuaba su experimentación musical. Para el 79, como una estrategia de propaganda, el gobierno impulsa a grupos de jazz para que el turismo no sintiera que el ritmo se prohibía en ese país. Y entonces, la banda Latin Jazz Funk Fusion Iraquere, fundada por Chucho Valdés, lanza su primer disco donde funciona conga y disco. Conga y disco. Es decir, mezclan cultura popular de la isla con pop occidental. En un gesto que se podría calificar como pop crítico. Pop crítico. Cuba estaba atenta a la salsa política que en Nueva York se estaba realizando en sus propias fusiones. Y como muestra, les dejo ahora con Rubén Blades y Willy Colón, usando violines típicamente disco. Ficha número 2. En el Museo Tamayo se presenta del 27 de mayo al 27 de agosto de 2023 la exposición Cultivar, homenaje a Carla Stelberg, curada por Pablo León de la Barra y Andrea Valencia. En una vitrina blanca de forma cuadrangular se despliega en retícula una selección de un documento. La cédula indica Carla Stelberg, sin título, Chilca 1978, selección de 28 de 37 tarjetas para performance, colección de George y Carla Stelberg. Stelberg organizó un evento en el Museo de Arte Moderno e invitó a distintos artistas, entre ellos Adolfo Patiño de Peyote y la Compañía y otros miembros también del no grupo, para intercambiar posturas sobre la práctica del performance. La sorpresa para los asistentes fue que ella misma decidió participar con la lectura de algunas de las 37 fichas. Escritas a máquina de escribir Olivetti, las 37 tarjetas, de manera sintética y en alusión a las prácticas de Yoko Ono, expresan temas como identidad, género, chisme, práctica institucional y el rol social del arte. Stelberg recuerda y parafraseamos: solo el patineta se entendió el juego. A los 12 minutos de leer debajo de las escaleras centrales, me arrebató el micrófono y empezaron su acción. Con el performance quería decirles que eso que ellos hacían se llamaba así, performance. Chikamnister desde antes me decía: tú ya eres, Carla, artista conceptual. 3. Una revista llamada Artes Visuales. En una vitrina cercana, también en orden reticular, se presenta una selección de la revista Artes Visuales. Los curadores inscriben datos clave. Operó de 1973 a 1981. Trató temas como el feminismo, el arte chicano, y se vinculó con artistas de América Latina, el Caribe y con migrantes residentes en Nueva York. Sin dudarlo señalan también los curadores, y lo cito: fue la primera revista de arte contemporáneo en México. Cierro cita. En la vitrina se disponen de manera cronológica 28 revistas que corresponden a sus 29 números. El 27 y 28 se editaron en el mismo tomo. Si visitamos www.carlestelberg.com, aparecen también, como en la vitrina de la sala, todas las portadas de Artes Visuales en secuencia de aparición. Al final de dicha retícula se cuelga una especie de interrupción cromática, un cortocircuito iconográfico y una aberración tipográfica. Transformación y derrumbe manifiestos en el color, imagen y letra entre el número 29 y un sospechoso numerito 1 de una nueva época. ¿De veras? De una portada con una fotografía de un artista chicano, dos mujeres de Luis Carlos Bernal de 1978, ponerle rewind al autorretrato de Juan O'Gorman de 1950, y el diseño, y del diseño ni hablemos. Este fichero, que está sucediendo ahora, de momentos plásticos con ambientaciones mágico-musicales, ficciona con rigor numerológico y dosis de salsa
que tal vez después de ese 29, más que un 1, hubo un 30. 4. El cierre de artes visuales, primera parte del cambio presidencial. Y aquí hablo como si fuera Carlos Telveja. Es tal vez septiembre u octubre de 1981. Un buen día están todos de gira en la campaña presidencial de la Madrid. Otra vez cerrar la frontera, caer en el aislamiento. La identidad nacional de nuevo se ponía como número 1. En el Museo de Arte Moderno todavía dirigía artes visuales y también trabajaba de director adjunta de Fernando Gamboa en el Museo Tamayo. Él también se fue a la gira del candidato. Para ese año ya éramos como 15 personas trabajando en artes visuales. Hay que recordar que empezamos 2. Entonces llegamos al Museo de Arte Moderno y estaba todo el equipo afuera. Y tenían selladas las oficinas ya. Me dijo el administrador, el señor López, un chaparrito: oiga, señora Carla, por órdenes superiores ustedes no pueden volver a entrar a las oficinas. A lo que le contesté: señor, ¿es que usted cree que no tenemos cosas personales aquí? Déjenos pasar por ellas y nos vamos. Y respondió de manera tajante: no, por órdenes superiores ustedes no pueden romper ese listón, porque si lo hacen, se los van a llevar al bote. Fue muy rudo. El nuevo director, José de Santiago, no estaba. Pero todo el mundo se enteró. Fue un chisme, escándalo colectivo, y todos me preguntaban qué había pasado. Hablé a la imprenta Madero y pregunté: ¿fueron por la revista? ¿Qué estábamos planeando hacer? ¿O qué van a hacer con eso? Me respondieron: sí, mandaron por la revista. Entonces le dije: ¿y si se la regresan ustedes, la van a imprimir? Me dijeron que no. No pensamos en imprimirla sin el visto bueno tuyo. Pero les dije: ya me sacaron del museo. Entonces me dijeron: no te preocupes, nos encargamos. Cinco. Pero entonces tú llegas un día y ya no puedes entrar. Sí, veníamos juntos de la imprenta. Ya sabes cómo es el proceso de llevar el material y corregirlo. Fui con José Carlos González, director suplente y coordinador de la revista, un artista argentino que vino exiliado a México. Tal vez también venían Marisa Pecanis y Eli Bartra. Era el número que seguía del dossier de arte chicano, los nuevos artistas de Cuba de la primera generación del Instituto Superior del Arte, y Elisa. Yo había estado en Cuba y en medio de esta paranoia de si existía o no el arte chicano, pensé que debíamos de hacer una monografía de este momento clave en el arte cubano. En estos momentos todavía teníamos ganas de colaborar con la revolución. Elisa era nuevo, era la mejor escuela. En ese momento era revolucionario todo el programa educativo, maravilloso. Estaba en un edificio sensacional, hermoso. Esta ficha y la anterior están basadas en una entrevista realizada a Carla Stelbeck en Cuernavaca en 2019 y con fines de ambientación histórica se retocó la narración. Seis. Algunas pistas en clave 1981. De Aztlán al Caribe vía DF. De California y Texas a La Habana vía Distrito Federal. Nos encontramos ante un número migrante, el infinito extendido del número 29 al 30, la extensión de un aliento a otro, pretexto para diásporas, desplazamientos, corrientes de vientos alisios, esta vez entre la mayor de las Antillas y la masa continental. La llave del Golfo se encuentra anunciada en ese número chicano y otros eventos que le anteceden. Aquí algunas pistas. Roberto Gil de Montes fue editor e invitado al número 29 de Artes Visuales, número dedicado al arte chicano. Carla Stelbeck señalará que el arte chicano era tan indocumentado como los indocumentados mismos. Tal vez ese número 29 de la revista y el 30, dedicado al arte cubano, integran esa cadena de indocumentación. El número 29 se publica en junio de 1981 y tal vez el 30 hubo de publicarse en octubre de 1981. Hay quien cuenta que su editor invitado, Gil de Montes, tal vez después encontrará en su árbol genealógico algunos parientes cubanos. En febrero de 1981 se celebra el segundo coloquio latinoamericano en fotografía en Ciudad de México.
Probablemente los dos contingentes más potentes de invitados internacionales fueron los cubanos y los chicanos, según nos contó Armando Cristeto. En las páginas 336 y 337 del catálogo del coloquio, o de la muestra, en una relación de contigüidad aparece Luis Carlos Bernal al lado de Rogelio López Marín Gori, baluarte indiscutible del posmodernismo insular. Otra pista. En el verano de 1981, Ana Mendieta comienza a pintar sus pinturas rupestres en la Cueva del Águila, en las áreas del Parque Escaleras de Jaruco, Cuba. La propia autora bautizó con el nombre de deidades del panteón mitológico Aruaco de las Antillas, tales como Yaré, Maroya, Guabancex, Guanaroca, Alboboa, Bayacú, Huacar, Atabey, Eitiba, Caubaba. Otra pista. El número 29 de Artes Visuales, el número chicano, en su sección Contribuciones, cierra con una anomalía geopolítica identitaria. Ana Mendieta pasa por chicana. Abro cita, las propias palabras de Mendieta. La condición de todos los artistas latinoamericanos que residen en Estados Unidos es muy similar. A través de ella se nos impone una especie de búsqueda, un reencuentro de nuestras raíces, que no necesariamente es la misma ni requiere de los mismos canales. Declara en el número 29. La acompañaban dos reproducciones blanco y negro de la larga serie Siluetas. El número 30 de Artes Visuales sí existió. Es la página 69 del número 29. Mendieta inoculó una cifra chicana en el número cubano. En 1980, el grupo Afrocuba lanza su primer disco dentro de la isla, incorporando cantos afrocubanos al jazz y a la música contemporánea cubana. De ese disco acabamos de oír En Lloro Miñanque,
donde escuchamos el primer canto que se hace a Leleguá para su valle, aunque lo escuchamos diferente a como se canta en una ceremonia. La lengua no es Yoruba, es una fusión de la música de palo, una religión afroamericana derivada de la religión Congo, y está en una variante de la lengua del mayombe. En algunas frases se entra la claridad de la campana y la clave, que son los elementos más específicos de un llamado al palo, es decir, a la fiesta que conmemora al muerto. Tendrá que terminar la Guerra Fría en los 90 para que esta espiritual afrocubana, entretejida con música no ceremonial, se exporte internacionalmente. Sin embargo, en el ensayo titulado Geometrías de quien abre los caminos, que saldría en el número 30 de la revista de Artes Visuales, se estudiaría esta recuperación espiritual en la música y la danza, impulsando en la sociedad mexicana otro tipo de asimilación popular espiritual. La portada de Artes Visuales 30, Gory My Love. Para empezar, diversionismo ideológico. Cargo imputado por el gobierno cubano a todo comportamiento raro que atente en pensamiento, palabra, obra u omisión contra los intereses de la revolución. Cualquier cosa que pueda confundir o desviar la atención de la población. Escuchar música en inglés, ser devoto de los Beatles, usar ropa de marca, dejarse el cabello largo, leer a Cabrera Infante o mascar chicle. Solo un diversionista ideológico podía ocupar la portada del número 30 de Artes Visuales. Y Gory contaba con un expediente ejemplar. En 1981 participé en la segunda muestra de fotografía del coloquio ya citado. Se fascinó con las imágenes de contrastes ideológicos que encontró en el paisaje Donceles. En una de ellas conviven la Virgen María y Cyndi Lauper. Para alguien que sabía que en Cuba no solo se escuchaba a Silvio Rodríguez y que había expresado sobre esa época una Cuba donde cada día había una pérdida, esta imagen era ineludible. Un detalle de dicha fotografía aparece en la portada de Artes Visuales 30 de otoño de 1981. Con esa imagen ingresa a México la categoría crítica y luego historiográfica de posmodernismo insular. Ficha 9. El índice de Artes Visuales 30. En el índice podemos encontrar algunos textos, entre ellos la parte del dossier, Contribuciones Arte Cubano, una selección de Bedia, Brey, Elso, Flavio, Force, Gory, Leandro Soto, Marta María. También encontramos el texto Raíces, mito y espiritualidad en el arte cubano, volumen 1 y más allá, por Carlos Stelberg. Post-Pop Art Inc. Razón postmoderna del pop crítico, por Desiderio Navarro. El texto también Se le olvida el barroco, compañero. Respuesta a Felipe Ehrenberg, a razón de la 10ª Bienal de Jóvenes de París del 77, por Severo Sarduy. Aparece también el texto Geometrías de quien abre los caminos, Rueda de Casino y Revolución. Por otro lado, se incluyen también las secciones editoriales, notas, notitas y comentarios, galerías del DF, reseñas de exposiciones y cierra con contribuciones de nuevo a las pinturas rupestres de Ana Mendieta. El argumento del texto Raíces, mito y espiritualidad en el arte cubano, volumen 1 y más allá, escrito por Carl Stelberg, lo resumimos en los siguientes puntos y serie de momentos. A fines de los años 70, el INBA se organiza una exposición titulada Retratos de México, que viajó a La Habana y que impactó considerablemente en la generación de los nuevos artistas de volumen 1. La artista textil española nacionalizada mexicana Marta Palau impartió en La Habana un taller en el Museo de Artes Decorativas donde se reúnen Bedia, Prey, Elso, Flavio, Force, Gory, Ana Mendieta y Marta María. Las redes se tejen entre ambos contextos en torno a una espiritualidad común que combina la cultura afrocaribeña y mesoamericana.
en una especie de defensa espiritual de América frente a los efectos nocivos de las importaciones del norte. Esas redes luego se fortalecen entre cubanos y mexicanos a través de figuras como Adolfo Patiño, Graciela Iturbide y ciertas ideas ligadas al concepto de raíces culturales que también se estaban perfilando en el campo del arte mexicano. La revista Artes Visuales refleja ya esta ruta conceptual en sus números 7 y 19. Carles Telbeck cura en 1987 la exposición Fruited Visions, Mexican Art Today en el Museum of Contemporary Hispanic Art en Nueva York en el 87, espacio en que pone a prueba las tesis de 81. Las cartas estaban sobre la mesa. Una posible causa crítica anticolonial se formaba en el número 30 de Artes Visuales. Apertura de un pensamiento de postcolonial anticipado y una nueva vanguardia méxico-cubana que miraba al sur. De una muy lenta mezcla del siglo y medio de danzas europeas como la contradanza, con danzas africanas como el tongoloso, y con danzas originarias de Cuba como el socampelo, surgió un tipo de baile donde varias parejas forman un círculo y ejecutan al unísono figuras coreográficas mientras van cambiando de pareja. Esto es el cha-cha-cha en rueda, también llamado casino, porque se creó en un club de casino deportivo en 1956, exclusivo para turistas. Tras la Revolución Cubana, los clubes se entregaron a los sindicatos de trabajadores, convirtiéndolos en círculos sociales obreros, que se volvieron centros recreativos populares. Durante los años 70, que nace la salsa dura en Nueva York, el casino en Cuba se baila con los ritmos Changui Shake, Changui 68, el songo, la ranchera son, la conga son, la guaracha,
y el son, de cuyas mezclas surgirá la timba o swing o la salsa cubana en los 90. En 1981, en el ensayo Geometrías de quien abre los caminos, se estudiaría la rueda de Casino a través de las etnomatemáticas que se habían acuñado apenas 4 años antes, estudiando las tradiciones, las prácticas y los conceptos matemáticos de diferentes grupos sociales y su pensamiento geométrico. Se haría foco en la importancia de que un país socialista absorbiera una geometría que permite un baile colectivo, una estructura donde las parejas se mueven en 3 puntos, como dibujando rebanadas de pizza, para evitar chocar entre ellas, coordinándose en pos de la figura colectiva y mezclándose una y otra vez. Además, sin la frontalidad de ese baile neoyorquino, de la llamada salsa cubana, de la llamada salsa en línea, perdón, que se baila en 2 puntos y que tiene un frente para ser mirado. No, la rueda de Casino no existe para el afuera, existe para sí misma, autocontenida para ser disfrutada por sus integrantes, para hacer comunidad. El número 30 de Artes Visuales daría a conocer a México la rueda de Casino 10 años antes que efectivamente la conociéramos. En 1969, el filósofo postmarxista marciano Desiderio Navarro publica en la revista Unión, número 4, año 6, diciembre, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, un artículo titulado Pop Art Incorporation. Este es uno de los primeros escritos en América Latina en preguntarse sobre las potencialidades críticas del pop desde el sur. El artista modelo que considera para su disertación es, quizá naturalmente, Raúl Martínez, quien al ser comparado con Andy Warhol salía victorioso, pues la potencia crítica del artista cubano radicaba en sus referencias de fondo. La raíz de esos cuadros eran el kitsch urbano revolucionario y las decoraciones populares de los murales que en Cuba se encontraban en cada escuela, centro de trabajo, cuadra. Para el número 30 de Artes Visuales, Navarro reconsidera su argumento desde la lupa posmoderna para elaborar una respuesta crítica a Hal Foster. El argumento clave: sí es posible un pop crítico en el posmodernismo. Para elaborar el mismo, incluye a Mario García Joya, Mayito, el nuevo Martínez y, por supuesto, a Gori. ¡Viva el pop fotográfico! La recepción de Artes Visuales 30, lo que pudo haber sido y más o menos ya fue. El número 30 de Artes Visuales sí existe. Es la página 69 del número 29. Pero también tal vez es otras cosas. A raíz de la crisis del GATT y la imposibilidad de la firma del TLC, la diáspora de artistas cubanos toma otra forma. Gori permanece en México. El arte de los 90 se torna irreverente, pop popular, espiritual y latinoamericanista. A partir de las tensiones desencadenadas tras el derrumbe del bloque soviético de 1989, se realiza la tercera Bienal de La Habana en el Palacio de los Deportes del Distrito Federal. Su tema central fue la espiritualidad afro-mesoamericana como arma anticolonial. No solo ha sido la única bienal que ha ocurrido en México, sino, más impensable aún, dedicada solamente a artistas del sur, bajo el modelo habanero. El número 30 de Artes Visuales sí existió. También es la exposición Por América, de Juan Francisco Elzo en el Museo Carrillo Gil en 1992. La elaboración del posmodernismo insular y del pop caribeño, no tan lejos del neomexicano Melquiades Herrera o Adolfo Patiño, se configura como una clave para repensar figuraciones en torno a las formas de producción ligadas a obras realizadas por artistas de naciones no estatales. El número 30 de Artes Visuales
sí existe. También aparecen algunos fragmentos del capítulo La expulsión del paraíso, del catálogo de la exposición La era de la discrepancia, arte y cultura visual en México, 1968-1997. Se sugiere revisar el texto El arte mexicano se globaliza, de Olivier Debray, y la entrada de Scrapbook, Cuba en México. El número 30 de artes visuales sí existe. Incluso también puede ser el texto Cuba, el Instituto Superior de Arte, La Semilla Fecunda, de Yasmín Kaun Chonar, publicado el 10 de abril de 2023 en la plataforma La Escuela. O la conversación virtual Juan Francisco Elso más México entre Magali Lara y Cuauhtémoc Medina, realizada el 21 de julio de 2023 y organizada por el Phoenix Art Museum en línea. Tal vez el número 30 de artes visuales es, haga su selección, todas o ninguna de las anteriores. Gracias a la visibilidad del número 30 de artes visuales, se trae a México a un grupo de intérpretes y separado de Cuba por el bloqueo. México creó sus propios pasos e incluyó su propia espiritualidad urbana. Por ello, y ante la extrañeza de bailarines cubanos que no reconocen su danza en las invenciones mexicanas, se comienza a llamar salsa mexa a los juegos geométricos danzados en los barrios. Créditos. Número 30 de artes visuales existió en la página 69 del número 29. Fundador y responsable, Fernando Gamboa. Directora, Carla Stelbeck. Director suplente de administración, José Carlos González. Asistente de dirección en diferentes momentos, Emma Cecilia García Salazar y Marisa Pecanins. Asistentes editoriales, Victoria Blanco, Eli Bartra y Marisa Pecanins. Redacción, Carlos López Beltrán y Alberto Quijano. Publicidad y distribución, Roberto Gil de Montes, Agustín García Enríquez. Traducción, Audrey de la Rosa, José Mendoza, Teddy López, Carolina Escalante, Susan Streff. Diseño, Vicente Rojo y Bernardo Recamier.